Bueno, en este video vamos a hablar sobre el 555, el cual es un circuito integrado, también conocido como timer o temporizador. El 555, al igual que muchos circuitos integrados, tiene la forma característica de un cuadrado negro con los pines que salen a ambos lados. Estos circuitos integrados tienen de característica que vienen con una pequeña muesca acompañada de un pequeño círculo. Esto nos ayuda para identificar cuál es el pin número 1 y a partir de ahí los pines se van enumerando en dirección de una U. Tal como vemos aquí tenemos el pin 1, 2, 3, 4 y seguimos el sentido de una U hasta el 5, 6, 7 y 8. El 555 es muy importante ya que tiene diferentes funciones de acuerdo al modo de conexión en el que lo utilicemos. Sus pines principales son el número 1, el pin de tierra, el cual debe ir conectado a tierra o al negativo de nuestro circuito. El pin número 2 o trigger, también conocido como disparo, es la señal la cual va a iniciar el ciclo de trabajo del 555. En el pin 3 tendremos la salida, que será una señal o un impulso dependiendo de cómo tengamos conectado nosotros nuestro 555 en el circuito. El pin número 4, o también conocido como reset, es el pin de reinicio, el cual nos va a reiniciar todo el sistema a su estado inicial. Por lo general, en los circuitos que no necesitan un reinicio, el pin 4 va conectado directamente al positivo. El pin 5 es el voltaje de control o un voltaje de referencia, el cual nos va a indicar el valor bajo que necesita llegar el 555 para cambiar a otro estado. El pin número 6 o el valor umbral, de igual manera, nos indica el voltaje en alto al cual debe llegar el comparador del 555 para cambiar al siguiente estado. El pin 7 de descarga, este nos sirve para descargar el capacitor que tengamos en el circuito externo del 555, como ya lo veremos más adelante. Y el pin número 8 debe ir conectado a la fuente de alimentación. Todos los circuitos integrados requieren conectarse a un positivo y un negativo. Todos tienen la tierra y la fuente de alimentación, o GND y VCC. Aquí vamos a conocer sus dos aplicaciones más importantes, o sus dos modos de conexión, ya son como monoestable o astable. La diferencia entre estos es muy notoria, ya que el monoestable lo que nos da a la salida es un pulso que durará encendido cierto tiempo dependiendo de los valores de resistencia y capacitor que nosotros le conectemos en este. Entonces vamos a analizar su modo de conexión. Como podemos ver, el pin 1 o GND está conectado directamente al negativo de nuestra fuente. El pin 2 o trigger está conectado a una señal de entrada, la cual nosotros indicaremos para que inicie el circuito. Al pin número 3 tendremos un cable que irá conectado a lo que queramos mantener encendido durante cierto tiempo, según le enviemos la señal de entrada. El pin número 4, como ya indiqué, si no requerimos reiniciar el sistema, este debe ir conectado directamente al positivo del circuito. Nuestro pin 5 debe ir conectado mediante un capacitor cuyo valor por lo general es 0.1 microfaradios al negativo de nuestra fuente, ya que como indicamos este es el voltaje de control en bajo para el 555. Para el valor umbral tenemos el pin número 6 conectado mediante un capacitor a nuestro negativo, mientras que por el otro lado está conectado directamente al pin número 7 y de este igualmente sale una resistencia al positivo. Y como ya indicamos, el pin número 8 o VCC es el voltaje de alimentación del 555, por tanto debe ir conectado directamente a su fuente. Ahora vamos a conocer sus diferencias con el modo astable.
El modo estable lo que nos genera es una señal de onda cuadrada en el cual nosotros, mediante el valor de sus resistencias y su capacitor, podremos variar el tiempo que este va a estar encendido y apagado mientras está funcionando. Vamos a ver las diferencias que tenga con el mono estable. Como podemos ver, el pin número 5 está conectado de la misma forma, con un capacitor de 0.1 microfaradios al negativo de nuestra fuente. Así, de la misma manera, el pin 1 está GND y el VCC y el pin 4 están conectados al positivo. El pin número 6, al igual que en el circuito anterior, está conectado mediante un capacitor al negativo de nuestra fuente. Aquí vamos a encontrar nuestra primera diferencia, que el pin número 2 ya no lo tenemos conectado a una señal que nosotros podemos controlar, sino está conectado directamente al capacitor que estaba conectado al pin número 6. La segunda diferencia es que entre el pin número 6 y el número 7 ya no estará conectado directamente, sino tienen una resistencia entre ellos. Y el resto del circuito es muy similar, el pin número 8 al positivo y el pin número 7 mediante una resistencia al positivo, tal como teníamos en el mono estable. Entonces, como ya indiqué, a la salida de este vamos a tener una señal de onda cuadrada. Todo esto va a tener una frecuencia y un periodo total. El periodo total inicia desde el tiempo de apagado hasta el tiempo de encendido. Nosotros podemos calcular tanto la frecuencia como el tiempo de encendido y el tiempo de apagado con las siguientes fórmulas. La frecuencia es el número de ciclos que va a ocurrir la señal de onda cuadrada en el periodo de un segundo. Mientras más alta sea la frecuencia, significa que en un segundo hay más veces el cambio de estado de entre alto y bajo. Entonces vamos a ver que su fórmula es 1.44 dividido para C por la suma de la resistencia 1 más 2 veces la resistencia 2. Como podemos ver aquí, resistencia 1 y resistencia 2. Asimismo, como indiqué antes, podemos controlar los tiempos en alto o el tiempo que va a estar encendido y el tiempo que va a estar apagado. Este ciclo se va a repetir continuamente mientras esté encendido el 555. Como vemos, la fórmula del tiempo en alto depende de la resistencia 1 más la resistencia 2 por el capacitor, y esto por un valor de 0.693. En cambio, en el tiempo en bajo tenemos la misma constante 0.693 por únicamente la resistencia 2 y el capacitor. Esto ya en el tiempo en bajo ya no depende de la resistencia 1. Para evitarnos todo el cálculo y ser un poco más precisos, tenemos una herramienta muy creativa aquí en internet en el siguiente enlace, el cual nos va a ayudar para calcular los tiempos que nosotros necesitemos. Entonces aquí ya tenemos los circuitos monoestable y estable. Como vemos, los únicos valores que podemos variar son la resistencia y el capacitor. El capacitor que está conectado al pin número 5, ese no lo tenemos que cambiar, ese siempre tiene que ser el valor de 0.1 microfaradios, ya que los tiempos que vamos a utilizar no dependen de este. Entonces, como vemos aquí, si tenemos una resistencia de 200 kilo ohms y un capacitor de 10 microfaradios, nos indica que el tiempo que va a estar encendido es de 2.197 segundos, es decir, 2 segundos. Aquí vamos a ver una ilustración de cómo funciona este. Como vemos, tenemos una ilustración de la señal de entrada, que es un pequeño pulso, ya puede ser un botón o un sensor. Cuando este se acciona, hace un pequeño cambio de estado y esto hace que inicie el periodo del 555, el cual se va a encender, esperar un tiempo y cuando transcurra ese tiempo se va a volver a apagar hasta que vuelva a recibir la señal de entrada en el pin 2.
Si nosotros queremos, podemos variar los valores de la resistencia y del capacitor para ir controlando este tiempo. Tal es el caso que si ponemos una resistencia de 10 kilo ohms, vamos a ver que el tiempo de encendido se reduce a 109 milisegundos. Si ponemos 100 kilo ohms, este tiempo se multiplica por 10 y tenemos un segundo. En el segundo caso, como ya indicamos, tenemos el modo estable. En este vamos a tener un tiempo de encendido y un tiempo de apagado, el cual podremos manipular según los valores de resistencia y de capacitor que nosotros pongamos en el circuito. El periodo en este caso es la suma del tiempo de apagado más el tiempo de encendido. Como ya indicamos, la frecuencia es el número de veces que esto se va a repetir en el periodo de un segundo. Entonces, si nosotros variamos nuestros valores de resistencia 1, resistencia 2 y de capacitor, vamos a poder controlar estos valores. Por ejemplo, si ponemos una resistencia 1 de 11.5 kilo ohms, una resistencia 2 de 10 kilo ohms y un capacitor de 100 nanofaradios, nos da como resultado que el tiempo total, es decir, la suma del tiempo de apagado con el tiempo de encendido, es de 2.18 milisegundos. La frecuencia de este va a ser 4.457 Hz, es decir que en un segundo se va a repetir este ciclo 457 veces. El tiempo de encendido nos indica que va a ser 1.49 milisegundos. Y asimismo el tiempo de apagado tenemos un valor de 693.147 microsegundos. Si nosotros quisiéramos aumentar la frecuencia o reducirla, simplemente variamos el valor de una de las dos resistencias, ya que es más fácil encontrar resistencias variables que capacitores variables. Ponemos un valor de 200 kilo ohms, vamos a ver que la frecuencia se reduce. El periodo total va a ser 15 milisegundos. El tiempo de encendido es 14.55 milisegundos y el tiempo de apagado es 963.147 microsegundos. Como vemos, el tiempo de apagado no varió. ¿Esto por qué? Porque de acuerdo a la fórmula, el tiempo de apagado no depende de la resistencia 1. Entonces vamos a verlo esto de una manera un poco más práctica, haciendo una simulación en tiempo real. Aquí tenemos ya el circuito del mono estable, tal como lo vimos antes. El pin número 5 conectado a un capacitor de 0.1 microfaradios al negativo, END, VCC y el pin número 4 conectado directamente al positivo. Tenemos nuestra señal de trigger o de disparo, el pin número 6 con el capacitor. En este caso tenemos un capacitor de 10 microfaradios, así que vamos a cambiarlo en la fórmula para ver cuánto nos va a cambiar eso. Tenemos una resistencia de 100 kilo ohms y un capacitor de 10 microfaradios que nos daría como resultado que va a estar encendido un segundo. Entonces vamos a poner la resistencia de 100 kilo ohms y nuestro capacitor tal como está en la fórmula. Iniciamos la simulación y cuando yo le dé al botón, a la salida o al pin 3 debería encenderse durante un segundo aproximadamente y de luego apagarse nuevamente. Vamos a ver. Como vemos, se enciende y después de un tiempo vuelve a apagarse. Esta es la función de temporizador. Si nosotros mantenemos presionado el botón, el tiempo sigue transcurriendo, por lo cual, si nosotros el momento que nos soltemos, va a apagarse inmediatamente porque el tiempo ya se cumplió previamente. Ahora vamos a ver el funcionamiento del circuito estable.
Tal como lo vemos aquí, ya lo tenemos conectado como indicamos previamente. En este caso no podemos poner un LED para visualizar el resultado, ya que la frecuencia va a ser muy alta y el programa no podría simular. En lugar de eso vamos a utilizar un osciloscopio. Como ya vimos previamente las resistencias en serie y paralelo, aquí tenemos dos resistencias en serie, por lo tanto el valor de la resistencia 1 va a ser la suma de estas dos. Una vez que nosotros le damos al play, vamos a poder visualizar el tiempo en alto y en bajo que está funcionando nuestro circuito. Asimismo, tal como vimos previamente, si nosotros cambiamos el valor de una resistencia, cambiamos por ejemplo el valor de R1, vamos a modificar el tiempo de encendido. En este caso aquí le vamos a poner 30 kilo ohms. Como vemos, el tiempo de apagado se mantuvo, pero el tiempo de encendido ahora es más largo. Por lo tanto, la frecuencia es más baja, ya que esto necesita más tiempo y podrá hacer menos repeticiones en un segundo. Las principales aplicaciones para un 5.5 son las siguientes: interruptores libres de rebote, temporizadores, osciladores controlados por voltaje, generadores de pulso, destelladores, divisor de frecuencia y atenuador de luz. Como ya vimos, el 555 puede tener una frecuencia en su modo astable. Como ya sabemos, los sonidos son generados mediante sus diferentes frecuencias. Mientras más alta o más baja sea la frecuencia, el sonido será más agudo o más alto. Si conectamos un 555 en modo estable a una bocina, podremos generar diferentes sonidos únicamente modificando el valor de R1. Es decir, si nosotros aquí buscamos una frecuencia modificando los valores que aproxime al de una nota musical, nosotros podemos replicar dicha nota.